para obtener una segunda maestría en la Universidad de Lancaster en Inglaterra. Ha sido ejecutivo de empresas como ILSA, Banamex, Proesa, entre otras. Es consultor en estrategia y administración de negocios. En el sector público ha sido electo como diputado local y diputado federal. También fue funcionario público en la administración del presidente Calderón cuando llegó a ser subsecretario de Transportes. Frecuentemente es invitado a dar conferencias sobre la vida, obra y legado de Santo Tomás Moro, patrono de políticos y gobernantes. Es integrante del Centro Político y Cultural Tomás Moro en Monterrey. Antes de pasar el micrófono a Humberto, les recuerdo que por favor mantengan los micrófonos de sus dispositivos apagados y que si tienen preguntas las envíen por escrito en el chat de la conferencia. Bienvenidos a todos. Adelante, Humberto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues primero que nada, muchas gracias por su invitación. Luis, Dorita, y muchas gracias también a todos los que están presentes en esta plática, que espero sea interesante y de utilidad para todos nosotros. Pues empezaré por decir que estamos a tan solo 20 días de una elección que yo le llamaría la elección, que es una elección muy importante y muy grande. ¿Por qué hablamos de una elección tan grande? Hablamos de una elección grande porque jamás hemos elegido en una sola jornada tantos puestos de elección popular. El día 6 de junio elegiremos en distintos lugares del país 6 gobernadores, elegiremos 500 diputados federales, es decir, la renovación del 100% de la Cámara de Diputados, sus 300 diputados de mayoría relativa en los 300 distritos federales y los 200 de plurinominales. Pero además, habrá elecciones en aproximadamente 30 estados en los cuales se renovarán los ayuntamientos y en la mayoría de esos estados, otros 30 estados casi coincidentes, se renovarán los congresos locales. Es una elección muy, muy grande, es una elección concurrente, es la misma fecha, en la misma casilla, tenemos elecciones locales y elecciones federales como lo he descrito. Ahora, ¿por qué esta elección es crucial para México y crucial para todos nosotros? Pues es crucial porque el asunto toral que está en juego es nuestra libertad. Libertad entendida como uno de los valores supremos del ser humano y como un derecho fundamental que todos tenemos de actuar de acuerdo a nuestros valores. Entonces, alguien puede decir, bueno, ¿y cómo está en juego la libertad si realmente estamos hablando de una elección? Lo que pasa es de que libertad y democracia se vinculan. Quienes han estudiado filosofía política dicen que inclusive la democracia que afecta reduciendo nuestra libertad es condición uno de la otra. Fíjense ustedes, cuando elegimos democráticamente algo, estamos dispuestos a ceder en libertad parte de nuestra propia libertad para que por la vía democrática podamos atender, debatir y resolver los asuntos públicos. Entonces somos eminentemente libres, pero en aras de este método, esta forma de resolver las cosas públicas que son comunes, estamos a ceder nuestra libertad, una poca de nuestra libertad libremente, precisamente la que tiene que ver con estos bienes públicos. Por eso también, para esta ocasión, quiero compartirles una frase que leí recientemente, que la tomó Enrique Krause y lo publicó en Letras Libres un día antes de la elección del año 2018. Y retomó una frase de Octavio Paz que me parece muy propia para estos momentos, para esta coyuntura en la que estamos transitando. Y decía Octavio Paz, sin democracia, la libertad es una quimera, una ilusión, una fantasía. No existe la libertad sin democracia, lo estoy refraseando yo. Y decía, pero sin libertad, la democracia es despotismo, es tiranía.
Entonces ahí vemos esta relación de democracia con libertad en una forma, con una vinculación muy cercana. Sí, sí es cierto que lo que está en juego el 6 de junio es nuestra libertad, porque puede afectarse la democracia de una forma muy delicada, muy grave, muy severa, que definitivamente nos hará menos libres por esa pérdida de la democracia o ese ataque a la democracia. Entonces, dicho esto como introducción, yo quisiera también señalar de que la democracia en México, construirla tomó décadas. Fue un proceso muy, muy lento. México no siempre ha sido demócrata. Inclusive esa transición hacia la democracia es un trabajo inacabado. Tuvimos alternancia, pero la transición a la vida democrática en México no ha terminado. Y ahorita tenemos la amenaza de una gravísima interrupción en ese proceso. Y yo quisiera señalar 4 puntos fundamentales en esta construcción de la democracia en México. Y digo todo esto para ubicarnos en la trascendencia de esta elección. Fue hasta la década de los 70s cuando surgieron reformas en las leyes electorales, a iniciativa pues, del propio PRI y sus líderes en aquel entonces, que dieron lugar a lo que se llamó en aquel entonces los diputados de partido. Y en aquel entonces, en los 70s, con varias modificaciones a las leyes electorales, se reconocía que oír, que tener presentes, que llamar al debate a las minorías era importante. Y como en aquel entonces el PRI era una organización política que las ganaba todas de carro completo, decía, estamos perdiendo una riqueza del debate público, una riqueza de ideas, el no tener la oposición aquí en las cámaras. Los que vengan, debatamos, que propongan sus ideas, al final de cuentas votamos y resolvemos. Claro, el PRI siguió resolviendo siempre por sus mayorías que eran abrumadoras, pero fue un gran cambio el tener voces opositoras, voces diferentes en las cámaras de diputados y después en la Cámara de Senadores, porque eso enriqueció la vida democrática y el debate público. Luego, años después, en 1997, en México surgió un gran cambio en esta trayectoria hacia la democracia, que fue la época de las mayorías relativas. El PRI gana la elección intermedia de aquel entonces, pero la gana por mayoría relativa. No tenía la mayoría en la Cámara de Diputados, no tenía los 250 diputados. Entonces ahí surgió un esquema diferente. Los grupos parlamentarios se formaron para acordar y para negociar con el PRI cosas, y entonces el PRI empezó a funcionar de manera diferente, y el gobierno también empezó a funcionar de manera diferente. Los acuerdos eran obligados para resolver ciertos temas legislativos, y fue también un cambio muy importante. Esto apenas en 1997. Luego en el año 2000, pues ya sabemos, tuvimos la alternancia de partido en el poder con la victoria de Vicente Fox. Se hicieron una serie de cambios, pero la alternancia fue apenas un eslabón más en la transición a la democracia. Se tuvieron 2 periodos de presidentes de otro partido diferente al PRI, pero no se acabó la transición a la democracia. Quedaron muchas cosas pendientes, porque eso no se construye en un día. Y apenas íbamos en esa ruta que entre todos estábamos construyendo. Luego también en la década de los 90 surgieron otras cosas muy importantes para el fortalecimiento de la vida democrática, que fue la aparición de organismos autónomos, como los que conocemos, que la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia, la autonomía del Banco de México, todo ese tipo de cosas de organismos autónomos fortalecían también la democracia porque aislaban esos temas que son técnicos, que son específicamente técnicos de la esfera política. Entonces, que el tema de competencia se defina técnicamente, no políticamente. Que el tema del uso del espectro radioeléctrico se resuelva técnicamente, no políticamente. Y todo este cambio que también se dio a partir de que México pues entra en la globalidad, porque así se hace en el mundo. Inclusive algunas cosas, los organismos internacionales de comercio, por ejemplo, pues obligaban, entre comillas, en cierto sentido, a que México también entrara a esta definición de organismos autónomos para aislar decisiones económicas, decisiones técnicas de la esfera política. Todo eso
fue parte de la construcción de la democracia. Entonces, cuando hay un gobierno hegemónico legítimamente y legalmente, porque no podemos olvidar de que Andrés Manuel López Obrador ganó legítimamente y legalmente, con todititas las de la ley, una elección muy ampliamente. Igualmente los diputados y senadores que fueron electos en esa ocasión. Sin embargo, el resultado de esa elección, pues conformó un gobierno hegemónico. Y se ve que en todas las democracias modernas en el mundo, a veces cuando hay elecciones intermedias, particularmente casos de Estados Unidos, casos de algunas elecciones en Europa, por ejemplo, y se observa una tendencia a la hegemonía, el propio electorado corrige y balancea esa hegemonía. O sea, no hay democracia en el mundo que quiera todo el poder en manos de un partido o todo el poder en manos de una persona. Porque cuando se tiene gobierno hegemónico es donde está en grave riesgo la democracia, en la que vamos al principio. Ese es nuestro gran riesgo. Los gobiernos hegemónicos tienden a destruir la democracia. ¿Cómo? Buscando a toda costa mayoría en las cámaras, decidir por sí mismos, ¿verdad? Y entonces pasan cosas como la que pasan ahorita, que uno lo ve y pues uno parece absurdo que el presidente, al mandar una iniciativa de ley, que por supuesto que es su derecho, decir a las cámaras, y a esta ley no me le cambian ni una coma. ¿Cómo? Hacer un uso abusivo de la mayoría para lograr una modificación de ley. O bien, cuando hay el desmantelamiento de los organismos autónomos, el decir cosas como los organismos autónomos salen muy caros, entonces vamos a juntarlos a todos en una dependencia que inclusive está en la Secretaría de la Función Pública, y de que ahí ven competencia en telecomunicaciones, hidrocarburos y de energía y todo lo demás. Eso es desmantelar los organismos autónomos. Eso es también dañar a la democracia. O cuando se capturan a los poderes, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, cuando un presidente dice, si la Corte considera que esta iniciativa que yo envié al Congreso y que me la aprobó mi partido es anticonstitucional, cambio la Constitución. Entonces eso se dice con una claridad y con una frescura que pues es increíble. Entonces ahí tenemos claramente, ya, esta plática también quiero señalarlo, no es una cosa contra el presidente ni contra Morena, no. Yo creo que cualquiera que fuera parte de un gobierno hegemónico tenía este riesgo, ¿me explico? Yo no dudo de la legitimidad de su triunfo e inclusive pues, de algunas de sus acciones, pero sabemos de que esa semilla de la hegemonía es tremenda. El paso de la hegemonía al autoritarismo, del autoritarismo a la autocracia y de la autocracia a la dictadura es muy fácil. Entonces, esto es la situación que tenemos, esta es la situación que hemos visto, no es una fantasía. Sí hay atentados contra la democracia por el uso de la mayoría en las cámaras, por el desmantelamiento de organismos autónomos y por la captura de poderes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es corregir. Y la oportunidad única de corregir, por eso es crucial la elección del 6 de junio, es precisamente la vía democrática. Por la vía democrática nos metimos en este problema, por la vía democrática debemos de salir de este problema. ¿Y dónde está lo crucial? Precisamente en la Cámara de Diputados. Todas las elecciones son importantes, la de gobernaturas, la de los congresos locales, etcétera, pero es la Cámara de Diputados donde verdaderamente está lo crucial de la elección. ¿Por qué? Porque hay que ver qué tipo de mayoría o qué clase de mayoría o qué nivel de mayoría puede tener Morena y consecuentemente el presidente de la República. Entonces, fíjense, ahorita en la Cámara de Diputados hay 334 diputados, 2/3 partes más uno, que son diputados de Morena y sus aliados. 256 de Morena, 78 de sus aliados, el PT, el Verde, el PS, etcétera, da 334.
333 son justo los 2/3 que se necesitan para hacer reformas constitucionales. ¿Por qué no se han hecho reformas constitucionales que hayan procesado exitosamente en la Cámara? Porque una reforma constitucional requiere, además, la aprobación de 2/3 partes de los congresos de los estados. Entonces, en ese sentido, los congresos de los estados tienen digamos, una relevancia muy importante. Pero la principal relevancia para detener esta afectación a la democracia es la Cámara de Diputados. Entonces, en la Cámara de Diputados podemos tener 3 resultados posibles. El resultado que sería verdaderamente catastrófico para la democracia en el país sería de que se tuviera una mayoría calificada o cómoda, inclusive más de los 334 diputados actuales. Ahí, Morena y sus aliados solos pueden hacer cualquier reforma constitucional. Aparentemente y afortunadamente, ese escenario está ahora descartado. Voy a hablar de lo que ha pasado ahorita. Luis decía, ¿qué de cosas han pasado en un año? Pues sí, que afortunadamente, ¿qué de cosas han pasado en un año? Esa posibilidad, yo diría que está ahorita descartada. La otra mayoría es lo que se llama mayoría absoluta, es decir, 50% más 1. Si se da 50% más 1, no se pueden hacer reformas constitucionales con la voluntad de un solo partido. Sí se pueden hacer aprobaciones del presupuesto y se pueden hacer también aprobaciones de leyes secundarias que no necesitan una mayoría calificada. Eso sí se puede hacer. Eso es lo que ahorita está en juego. Eso es lo que ahorita está en juego. Algunas gentes dicen que sí, unas proyecciones, otros que no, depende de los aliados cómo se conduzcan, y en fin, depende de una serie de cálculos de que se llevan a cabo para ver qué resulta de las diputaciones plurinominales, además de los 300 distritos. Y la otra mayoría es la mayoría relativa, es decir, el partido, como fue el PRI en el 97, el partido que más diputados tiene, pero no tiene los suficientes para hacer modificaciones presupuestales y otras leyes por sí solos. Y si vemos, por ejemplo, en muchos países, por ejemplo en Europa, donde hay democracias muy maduras, nos damos cuenta que en muchos países, Alemania, España, Inglaterra, en casi todos los países, siempre están obligados, aunque son regímenes parlamentarios allá, a hacer acuerdos para gobernar. Eso es muy positivo, ¿verdad? O bien en algunos países como unos de América Latina, ahorita lo estamos viendo en Perú, lo vimos en Bolivia, etcétera, hay segundas vueltas. Aquí en México ni hay segundas vueltas, ni tenemos un sistema parlamentario que obligue a los acuerdos. Eso habla de una democracia débil. Eso como que quedó pendiente. No podemos tener gobernantes con 30 y tantos % de la votación. Se requiere una mayoría sólida. Entonces eso lo da la segunda vuelta. O, lo que es mejor desde mi punto de vista, obligar a acuerdos políticos, ¿verdad? Entre partidos para que juntos gobiernen. Entonces ahí sí se enriquece mucho la democracia porque hay más ideas, más debate, más discusión. ¿Me explico? Entonces, inclusive eso alenta la participación ciudadana. Entonces, ese es el escenario que ahorita se ve. Digamos que a nivel de números se ve que Morena puede tener como 230 diputados, menos de la mitad de victorias en distritos electorales, y 85 sus aliados, lo cual lo llevaría a 315. Sí sería una mayoría absoluta, pero no sería una mayoría calificada. Ese es más o menos el escenario como se ve. Y se ve muy diferente en las distintas circunscripciones. Por ejemplo, la circunscripción 2, en la que estamos nosotros, Nuevo León y otros estados, se ve en las encuestas claramente que aquí la oposición va a tener mayoría. Pero hay otros estados, otras circunscripciones en el sur-sureste, en el cual se ve que Morena tendrá muy amplia mayoría. Y esto también refleja una cosa que es muy delicada y muy lamentable y que es una cosa que hay que evitar a toda costa, que es la desunión del país. A mí me parece que alentar la desunión, los del norte contra los del sur, los conservadores contra los liberales, los fifí contra los no fifí, es terrible. Es una cosa de la cual hay que salir cuanto antes de ello. México es uno y los mexicanos somos todos. Esto también es un vicio que se ha hecho muy lamentable y que, bueno, ya se empiezan con polarizaciones de todo tipo, inclusive las tendencias electorales. No es lo mismo Nuevo León, San Luis, Querétaro, etcétera, esos estados de la segunda circunscripción que otros estados.
Entonces, ese es un tema importante que hay que también ver. La otra cosa que también es importante comentar es de que el propósito de esta elección, y a mí me parece que erróneamente lo piensan algunas gentes de ese proceso así, no es hacer un nuevo modelo de nación, no es hacer una nueva propuesta de gobierno. Esa la hace el presidente, y ya la hay, y ya se votó, y se votó por 6 años. Entonces aquí es lo que se trata, porque algunas gentes dicen, no, ¿y qué van a proponer? ¿Qué van a cambiar en materia de combate a la corrupción, en materia de combatir las desigualdades, que todos sabemos que ahí están y que requieren una solución, que a lo mejor ahorita no tenemos, o cuando menos no la tenemos acabada? Pero eso no es el tema en esta elección. En esta elección, fundamentalmente el propósito es un propósito de contención, es un propósito de detener, no de un proyecto nuevo. ¿Detener qué? Detener la demolición de la democracia y restablecer algunas cosas y hacer ajustes probablemente también en el presupuesto, pero hasta ahí. Lo cual quiere decir que a partir del 7 de junio, la chamba que hay que hacer entre todos es gigantesca. No pueden los partidos políticos solos, es entre todos que tenemos que buscar soluciones. Pero esta chamba es este propósito es un propósito de contener, de detener, no de impulsar un nuevo proyecto de nación. Muy bien. ¿Qué se ha hecho hasta la fecha en materia de la elección? Como bien lo comentaba Luis, la expectativa hace un año, en el 6 de junio del año pasado, salió la primera encuesta que se publicaba en el cual hablaba de tendencias electorales por distrito. Y claro, venían también las tendencias electorales por gobernador. Y en aquel entonces, junio del año pasado, la perspectiva que se tenía es de que Morena va a ganar 13 de las 15 gobernaturas. 13 de 15 gobernaturas. Solamente va a ganar la oposición, en este caso el PAN, Querétaro y Chihuahua. Todos los demás los va a perder, los va a ganar Morena. Y Morena va a tener una amplia mayoría calificada que va a ser como de 360 o 370 diputados. Solo tranquilamente puede hacer cualquier reforma constitucional de cualquier tipo que quiera. Eso es según las encuestas del 6 de junio del 2020. Hoy la cosa ha cambiado. ¿Qué se hizo en ese tiempo? Se hicieron varias cosas. Una fue una convocatoria de la sociedad civil muy amplia, diferente en todos los lugares, en los cuales se llamó a los partidos políticos a la colaboración. No se decía, hagan una alianza electoral, no, se decía, colaboren, platiquen entre ustedes, y si hay unos distritos o un estado en el cual francamente se ve un partido de oposición fuerte, bueno, pues apóyenlo, háganlo de alguna manera. Eso lo estuvo haciendo muchas organizaciones, particularmente Sí por México, de una forma muy destacada. Ahí participó muy fuerte Coparmex en aquel entonces, pero fueron como 500 organizaciones. Yo participé en algunas reuniones, hoy no me imaginaba que hubiera tanta reunión, tantos organismos, pero en todas partes, en Chihuahua, en Colima, en Veracruz, en Mérida, organizaciones a veces muy chiquititas y aparte con un fin muy particular y organizaciones más o menos grandes. Se estuvo reuniones y reuniones y reuniones y reuniones, trabajo con los partidos políticos hasta que dijeron los partidos políticos, y que me parece que fue una decisión que pues evidentemente tenían que tomarla, pero se resistieron, vamos a colaborar. Y esa colaboración se tradujo en que un poco más de 200 distritos hay colaboración en una alianza electoral que lo que es realmente es de candidaturas comunes. Hay muchos estados o algunos distritos en algunos estados en la República en el cual tendrán ese esquema de colaboración, en el cual el candidato del PAN es el mismo que el del PRI y es el mismo que el del PRD. Lo mismo que se acordó fue entre los partidos es que tuvieran una plataforma mínima común que básicamente atendiera el tema de la contención a la destrucción democrática. Eso se logró por ahí de noviembre, diciembre, siguieron los meses y semanas y finalmente se materializó. Entonces ahora en el país tenemos situaciones diferentes dependiendo cada estado. Por ejemplo, estados como Nuevo León, Coahuila, Chihuahua,
y Tamaulipas, por razones diferentes, cada quien tiene sus propias razones, no hay alianza electoral. Aquí en Nuevo León, el PRI va por su lado, bueno, en este caso aliado con el PRD, el PAN va por su lado, y así igual en Chihuahua, en Coahuila y en Tamaulipas. Es un cierto grupo de estados, por diversas razones. Hay otros estados como Querétaro, en los cuales también no hay alianza, porque ahí el PAN dice, no, pues si aquí yo solo gano todo, ¿para qué me alío contigo? Vamos a aliarnos en los cuales pues tú también le aportes, no nomás sea yo el que le aporte, que en este caso no voy a aportar sino ceder. Entonces, cada estado es diferente. Hay otros estados como San Luis Potosí, en el cual todo es alianza. Los 7 distritos federales van aliados, PAN, PRI, PRD. La elección local en toda van aliada, gobernador, alcaldías, etcétera, etcétera. Es el otro extremo de, digamos, de Nuevo León. Aquí nada es alianza, en San Luis Potosí es todo alianza. Y hay otros estados, como por ejemplo la Ciudad de México, muy importante, en el cual ahí hay, en ciertos distritos y en ciertas alcaldías hay alianza y en otras no, donde es natural. Por ejemplo, una delegación como la Miguel Hidalgo, donde el PAN ha sido muy fuerte, o no sé, la Benito Juárez, ahí no hay alianza, o sea, el PAN va con sus candidatos y pues los otros partidos no van aliados, pero tampoco le compiten de gran manera. Y otros alcaldías y distritos sí van aliados. Y así hay varios estados en el cual hay una mezcla de cosas. Entonces, ese es un tema. El otro tema que también se hizo y se está promoviendo muy fuertemente, y que aquí yo les llamaría a ustedes que pues ayudáramos todos en esto, es el tema del voto. No el voto útil, el voto. Yo nomás les digo que por cada 2 personas que están oyendo esta plática y que votaron en el 2018, hay otra que no votó. ¿Quién es esa persona? Hay que invitarla a votar. Por cada 2 de ustedes que votaron, uno que no votó. Son muchísimos. Es una tercera parte del padrón. Si esa población vota, digamos la mitad o una tercera parte, es un avance muy, muy importante. Y sobre todo recordar que normalmente en las elecciones intermedias la participación electoral es baja. Esperemos que ahora, por toda la atención que llamó la atención de la elección, sea más alta, pero es muy importante la promoción de voto. Y la otra cosa es el tema de la promoción del voto útil, que es, digamos, el tema central también que quiero exponer. El voto útil, que también están promoviendo estas organizaciones, es, por lo pronto hay que decir, bueno, ¿útil en qué? Útil para un propósito. No es un voto inteligente, como le llaman algunos, no, es útil para un único propósito, que es lograr que Morena no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, ese voto útil no es un voto por mi partido, porque normalmente lo que voto, no es un voto por el mejor candidato, no. Los partidos propusieron, no, los partidos propusieron candidatos buenos, malos y feos, ¿me explico? Entonces, no es por el mejor candidato, tampoco es por la mejor propuesta, es el voto útil para un propósito que es ganarle a Morena. Entonces, en ese sentido, tampoco el voto en contra es suficiente, porque si yo no voy a votar por Morena, pero voy a votar por redes sociales progresistas, bueno, pues eso no sirve de nada, porque no ayuda a la victoria de la oposición. Entonces, ¿qué hacer para lograr ese voto útil? Lo que hay que hacer es, por lo pronto, estar informados, muy bien informados, de cuáles son las alternativas que yo tengo. Aquí en Nuevo León tenemos una situación, digamos, relativamente fácil, porque la historia electoral del Estado nos dice que hay ciertos distritos en el cual el PAN ha ganado y gana prácticamente con cualquier propuesta y como con cualquier candidato, como por ejemplo el Distrito 1, que es Santa Catarina y San Pedro, o el Distrito 4, que es San Nicolás, o el 10, que es por allá por el country. Hay otros distritos en los cuales el PRI gana y ha ganado con cierta facilidad, como cuáles, como el 3 de Escobedo, como el 2 de Apodaca, probablemente alguno en el sur del estado, etcétera.
Y hay como 4 o 5 distritos en los cuales el concepto de voto útil es muy importante. Entonces, si nosotros queremos promover el voto útil, hay que buscar gente que viva en esos distritos en los cuales es muy importante el voto útil. Les voy a decir un ejemplo. El distrito 5 de Monterrey, que es la colonia Cumbres, ahí al final, al mero final, ya donde están las oficinas de Soriana. Ese distrito siempre ha ganado el PRI, nunca ha ganado el PAN, pero en la última elección ganó el PT, ganó Morena, con Santiago González. Entonces ahí las gentes que viven en ese distrito, ese no sé, 15, 17% de voto panista, tradicionalmente, debe ser un voto hacia el PRI porque es útil, porque ahí se le puede ganar a Morena con esos votos. Muy importante, ¿me explico? O en el caso de Escobedo también, Morena está fuerte porque Claraluz es de Escobedo, entonces el voto útil tiene que estar orientado a quien verdaderamente le pueda ganar a Morena y es distrito por distrito. Y si lo vemos así, yo he platicado con algunas gentes, por ejemplo, de San Luis Potosí, en un distrito, el distrito 4, ahí en Valles, le decía, oye, aquí va a ganar Morena según las encuestas, pero ustedes tienen la gran posibilidad de que si votan a favor del PRI, que es fuerte en este distrito, ese es el voto útil, y le decía un grupo de panistas, ahí puede ganar el PRI. Entonces, ese es el sentido del voto útil, es el voto que atiende a un determinado propósito. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, para hacer esto, les decía, hay que estar informados, hay encuestas y hay plataformas que dan esta información. Y bueno, les voy a hablar de 2 plataformas que ustedes entran a internet y ahí les dicen, ahí lo único que tienen que hacer es entran a la plataforma y les dice, ¿usted en qué estado? Te dice, ¿usted le parece que es importante tener balance en la Cámara de Diputados? Pues sí, sí, me parece importante. Perfecto. ¿En qué estado vive Nuevo León? Muy bien. ¿Cuál es su sección electoral? Entonces, ves la sección electoral en la cual votas, y entonces te dicen, acepta, y te dice, en esa sección electoral, la tendencia electoral es esta, y su voto útil es a favor de tal partido. Eso es hoy. Puede ser que dentro de una semana cambie, pueden entrar ustedes el número de veces que quieran. Entonces, esa plataforma te mantiene actualizado con encuestas, te dice qué encuestas son, y te dice cuál es el voto útil y cómo andan los demás partidos según esas encuestas distritales, que no hay muchas encuestas distritales. Entonces, esa plataforma se llama, todo pegado, mivotoútil.mx. Muy sencillo. No te pide cómo te llamas, no te dice dónde vives, no te dice qué celular tienes, no te dice cuál es tu correo, no te dice nada. Solamente te da información. Y puedes entrar a la vez que tú quieras y compartirlo con quien tú quieras. Muy sencillo, no, es muy de dar información a cambio de simplemente tenerle interés. Otra plataforma que hay es una que se llama muy parecido, que se llama Voto-Medio Útil, MX. Más o menos lo mismo, un poquito más complejón en algunas cosas, pero yo diría que cualquiera de las dos o la información que ustedes tengan. Lo importante es hacer llegar a esta información a personas que viven en distritos donde el voto útil tiene sentido. Por ejemplo, los que viven aquí en este distrito 1, pues aquí digo, sí, sí tiene sentido, pero la realidad es de que la posibilidad de que gane Morena es bajísima, ¿te explico? O la zona del country por allá, es muy baja. O la zona del centro de Monterrey, Vistahermosa, Mitras, etcétera, es baja. Pero en otros distritos, en otros estados, sí es muy importante tener el voto útil. Entonces, como que la tarea es una doble tarea. Uno, promover el voto. Pero mucho voto, como sea, estar duro y dale, recordando lo que les decía, por cada uno, por cada 2 de ustedes que votaron, hubo uno que no votó. Muchísimo, ¿eh? Entonces, eso hay que alentarlo. Fíjense, acaban de pasar las elecciones en España. Bueno, no en España, en la Comunidad de Madrid. Hace una semana o 2, votó el 78% de la población, o 79% de la población. Aquí, en una elección intermedia, difícilmente llegamos al 60%. Entonces, si llegamos a una votación de ese nivel, el resultado puede ser muy favorable a favor de la democracia. Entonces, voto. Y la otra es el voto útil. Aquí, para terminar mi parte, sí quisiera decirles que el voto útil les cuesta a algunas gentes cierto trabajo.
Dice, oye, no, pues ¿cómo voy a votar por ese candidato? Si es feísimo. Digo, feísimo en cuanto a sus ideas. Es el voto útil, compadre. Entonces, hay que poner en hold todos los otros criterios y enfocarse al tema de voto útil. Hay algunos candidatos que proponen unas ideas o que tienen unas trayectorias que son prácticamente impresentables. Yo diría, por hoy que no importe. Ya veremos a partir del 7 de junio cómo resolvemos los otros problemas que iban a seguir. Pero bueno, ese es básicamente el tema que yo quería exponerles. Sí me gustaría que dedicáramos a preguntas y respuestas y pues espero que haya sido claro lo que les he expuesto. Y yo pues a sus órdenes, cualquier cosa que me quieran preguntar ahorita o más adelante, pues aquí tienen mis datos y pues siempre he puesto esto. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias, Humberto. Muy bien. Una de las preguntas frecuentes, Humberto, con respecto a estas aplicaciones es que si sabemos quién está atrás de esas aplicaciones y si son confiables, ¿qué Sí. puedes decirles? Esa es muy buena pregunta. Mira, atrás de la aplicación, atrás de la aplicación esta de mivotoutil.mx, está una persona, muy amigo mío, que él y otra persona y yo fuimos los que hicimos con la primera encuesta. Hicimos la primera construcción de escenarios, muy rudimentaria, muy, digamos, incipiente, porque la información pues, era apenas escasa en aquel entonces, y se la presentamos a varias organizaciones. Esta persona, con un grupo de amigos, esta persona, bueno, pues él se dedica a la consultoría y es una persona muy discreta. Lo que sí les puedo decir es de que sí es cierto lo que se ha comentado por ahí, que es un grupo de exalumnos de la Ibero, ¿verdad? Y desarrollaron esta aplicación, que es Mi Voto Útil MX. Yo diría que por lo que respecta a las personas que desarrollaron la aplicación, son totalmente confiables, totalmente confiables. Y bueno, lo hicieron simplemente porque creen en el tema y creen en la relevancia del tema. A los otros, los de votoútil.mx, la verdad es de que no los conozco, pero Coparmex en México, o Sí por México, allá en México, y otras organizaciones, en lugares como ustedes saben, está metido Claudio X González, estuvo Gustavo Díaz y todos ellos, otros, ¿verdad? Sí los han visto a súper detalle a una y a otra organización. Ellos están impulsando la primera, el de mivotoutil.mx. Sí se metieron al tema de las encuestas para validar, porque las encuestas es muy importante, ¿verdad? O sea, a partir de qué información estamos nosotros recomendando lo que estamos recomendando como plataforma. Sí se metieron en reuniones presenciales varias y yo creo que son muy, muy confiables. Ahora, para mí, una muestra muy importante de la confiabilidad es de que no te piden nada, Luis. No te dicen, no te preguntan cómo te llamas, ¿verdad? Dices, yo vivo en Nuevo León y voto en la casilla 0411. Ah, perfecto. En esa casilla que corresponde a ese distrito, esta es la información de voto útil. Y te digo, no te preguntan nada. Que te piden, oye, ¿cuál es tu geolocalización? ¿O cuál es tu correo? ¿O cuál es tu...? Nada, nomás te da la información. Entonces eso pues da mucha confiabilidad. Muy bien, perfecto. También hay un poquito de inquietud que si pudieras explicar un poco cómo es esto de los plurinominales, lo de las secciones que como está Sí. dividido el país y eso. Sí, esa también es muy buena pregunta y es una pregunta en la cual algún digo se tiene ciertas confusiones. Mira, cuando tú vas a votar vas a ver un papel en el cual vienen por qué partido vas a votar. Y en la parte de atrás vienen las listas que propone cada uno de los partidos en esa circunscripción. Entonces, cuando tú vayas a votar, dices, oye, pues yo voy a votar por este partido. Y lo vas a ver. Al votar por ese partido, votas por la lista de ese partido que está atrás y que tiene 40 nombres. 40 nombres por circunscripciones te da 200 nombres, que pueden ser, son a final de cuentas 200 diputados. Entonces tú al votar, tu voto cuenta doble. Vota por el partido que estás votando
por el candidato de mayoría relativa que estás votando y vos votas por la lista de plurinominales. Lo que se hace es que con la lista de plurinominales lo que se busca es balancear la votación para hacerla proporcional a la votación. Vamos a suponer que en una circunscripción hubiera 10 distritos y los 10 los ganara el PRI, que no estuvieran contendiendo el PRI y el PAN. El 10 los ganó el PRI, el PAN no ganó ninguno. No más que lo ganó el PRI 51-49 en todos los distritos. Entonces el PAN con 49%, 2% menos que el PRI, no tiene ningún diputado. Entonces lo que busca la lista de plurinominales es balancear la integración del Congreso de acuerdo al porcentaje de votos de cada partido, a partir de sus victorias, pero también a partir directamente de los votos logrados. Entonces, ¿cómo se asignan esos diputados? Por lista. El primero que pasa, el segundo, el tercero, etcétera, hasta que se da el porcentaje. Entonces, en esta circunscripción es muy probable de que, por ejemplo, un partido como el PAN, pues tenga de su lista de 40, pues unos 8 que van a ser diputados plurinominales, ¿verdad? O de representación proporcional. Y entonces, y así es en las 5 circunscripciones. No sé si me expliqué. Sí. Bien, otra inquietud es, ¿qué opinas tú de las encuestas del norte? Mira, muy buena pregunta. Yo fíjate que a mí me gustan mucho las encuestas. Cuando a mí me hablan aquí a la casa, el que me hable para hacer una encuesta siempre le respondo. Hay gentes que cuelgan el teléfono. Yo creo que es un buen trabajo. Me gusta mucho respetar a los encuestadores y trato de ayudarles todo lo que pueda. Sí creo en las encuestas. Ahora, es una pregunta, es fascinante esa pregunta. Hay 3 tipos de encuestas en cuanto a la fuente. Una, las domiciliarias, que alguien fue a tu casa y te tocó la puerta y te hizo la encuesta. Hay otras, esas encuestas son muy caras y tienden a ser más exactas, porque la domiciliación le ayuda a la exactitud. Si te preguntaron en domicilio, pues saben de qué nivel socioeconómico, una serie de cosas, inclusive cosas que te pueden preguntar. Entonces son muy caras y tienden a ser muy exactas las que se hacen en domicilio. El norte las hace por domicilio. Luego hay otras que son las telefónicas, ¿verdad? Ahí las telefónicas tienen un problema. Bueno, son muy baratas, pero la domiciliación es muy complicada. Porque si alguien te habla a tu teléfono fijo, con el número de teléfono puedes saber en qué central telefónica está y pueden saber, no tu domicilio, pero la zona en la que vives. Vive por Lomas del Valle, por Bosques del Valle, por San Ángel, etcétera, o por Mitra Centro, o por la Florida ya. Entonces, si te lo hacen a tu teléfono celular, malo el cuento, porque no sabes cómo están domiciliados los teléfonos celulares, pero los fijos sí, por central telefónica. Entonces, las telefónicas son más baratas, menos exactas. Y hay otras que también hay ahí en el mercado que son usuarios Facebook. Entonces, solamente los usuarios Facebook contestan. Esos son más baratas todavía, pero más inexactas. Entonces, yo les creo a las 3. Ahora, a las del norte, a mí sí se me hace que son unas buenas encuestas. Ahora, lo que pasa con las encuestas, a veces lo digo coloquialmente, es como cuando uno se pesa en una báscula descompuesta, ¿verdad? No te apures. El peso seguramente está mal, pero la tendencia está bien si te pesas todos los días en la misma báscula. Si tú te pesas en una báscula descompuesta hoy y dentro de un mes en la misma báscula te puedes pesar, el peso puede estar equivocado, pero la diferencia no, ¿verdad? Eso pasa con las encuestas. Entonces es muy importante ver las tendencias. De acuerdo a esas tendencias, uno ve, por ejemplo, que hay estados en los cuales la elección está resuelta. Nuevo León, Querétaro, Baja California Sur, son estados, en mi opinión, que están resueltas las elecciones por tendencias. No hay manera de que en 2 semanas cambien las tendencias. Y hay otras, como Tlaxcala, Zacatecas, estoy hablando de las elecciones al gobernador, en el cual ve uno mucha variabilidad en las tendencias. A lo mejor es una respuesta demasiado larga, me parecen buenas las encuestas del norte, sí les creo. Y bueno, pues es la polémica de que pues siempre es un periódico y pues siempre hay polémica al respecto. Adelante. En este momento, hasta lo que tú conoces, ¿cómo van de las 15 gobernaturas? ¿Cómo va Morena o cómo va la oposición?
Sí. En Mira, gobernaturas, Jenny. sí, yo creo que Morena tiene 6 perdidas. A ver si me acuerdo. Tiene perdida Baja California Sur, tiene perdida Chihuahua, tiene perdida Nuevo León, tiene perdida Querétaro, tiene perdido Campeche, me falta una, San Luis. y San Luis Potosí. Esas 6 las tiene perdidas. Hay otras que las tiene ganadas, que no hay ni contienda, ¿verdad? Ahí son Baja California, o sea, del norte, Nayarit, Guerrero. Nayarit, Guerrero. Entonces, fíjate que Guerrero yo la veo en medio, y Michoacán también yo la veo en medio. Y por ejemplo, Tlaxcala también la veo muy competida, Zacatecas la veo muy competida. De tal manera que a Morena perdón, Nayarit ya dije, Nayarit, Baja California, también veo muy segura a Colima, ¿verdad? Entonces por ahí andan más o menos. Yo creo que Morena puede perder seguro 6, máximo 8, lo cual es muy buena noticia, muy buena noticia. Ahora, Guerrero y Michoacán, quién sabe lo que puede pasar, son estados raros ahí, raros. Bueno, Pero por ejemplo, San Luis Potosí está ganadísimo el PAN, ¿verdad? Aquí en Nuevo León podemos tener duda de quién va a ganar, pero no tenemos duda de quién va a perder, ¿verdad? sí. Aquí en Nuevo León tú sabes que hay mucha inquietud con lo de Movimiento Ciudadano, de que si es comparsa o no de Morena. ¿Cuál es tu opinión de eso? Muy buena pregunta. Yo Como les que comento perdón, adelante. No, Como que les en comento México, honestamente lo que pienso. Yo diría que Movimiento Ciudadano no es kosher, ¿verdad? O sea, yo creo que no es suficientemente confiable y es de reputación dudosa. Hasta ahí lo dejo. Ahora, la otra cosa que los que dicen de que Morena y que Movimiento Ciudadano, a mí me parece que lo que ignoran es de que si bien Dante Delgado es accionista mayoritario, no tiene el control. ¿Me explico? No tiene el control 100% de Morena. Entonces, lo que vamos a ver es de que a partir del 7 de junio, que va a empezar la sucesión presidencial, y Movimiento Ciudadano sí va a ser un gran ganador el 6 de junio, porque la va a ir muy bien, muy bien. Yo creo que va a ganar Nuevo León, pero aunque no lo ganara, Campeche lo tiene ganadísimo. Y está muy bien en Colima, no va a ganar. Está muy fuerte en Jalisco, no se elige gobernador, pero se eligen todas las alcaldías y va a ganar muchos distritos de muchas alcaldías. En fin, a Movimiento Ciudadano la va a ir muy bien. Pero a partir del 7 de junio, nos vamos a ver realmente cómo está integrado Movimiento Ciudadano y las participaciones accionarias reales. Por ejemplo, Enrique Alfaro de Jalisco, pues cuidado, él pesa y fuertísimo. Y luego tiene gente como Manuel Herrera, que fue presidente de Concamín, que va a ser diputado federal de Movimiento Ciudadano, y otras gentes de Jalisco, que uno es impensable que estén con Morena. ¿Cuándo? No, jamás. Entonces, esa parte de Morena, de Movimiento Ciudadano, totalmente en contra de Morena. Diga Dante lo que diga. Campeche, por ejemplo, la va a ganar un Movimiento Ciudadano con un expanista, de esos panistas que se embroncaron con el PAN, se fueron con Movimiento Ciudadano, son buenos candidatos y van a ganar, pero él es panista, él está en contra de Morena, independientemente de lo que diga Dante. Entonces, vamos a ver grupos diferentes. Y aquí en Nuevo León, por ejemplo, Samuel García, Luis Donaldo Colosio, no creo que sean proclives a Morena. Entonces, se va a hacer una conformación completamente diferente de Movimiento Ciudadano, que a ver cómo lo resuelven. Pero de que va a ser un jugador importante, va a ser un jugador importante. Tiene figuras importantes que los vamos a empezar a ver ya cómo funcionan después del 6 de junio. O sea que es cierto que es poco confiable, es cierto que no es kosher, es cierto que tiene ciertas dudas de su reputación, pero a mí no me da, digamos así, que me quite el sueño tampoco. Yo creo que es parte del juego. Muy bien. ¿Qué sugieres tú? La mayoría de nosotros vivimos en distritos que están ya determinados casi todos para el PAN. ¿Qué sugieres tú que podamos hacer para promover el voto en los distritos estos difíciles? Sí. Bueno, pueden hacer dos cosas.
pueden hacer, primero promover el voto, o sea, más voto, ¿verdad? No tanto voto, sino voten, 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 que todo el mundo vote, que nadie tenga excusa para dejar de votar. Eso independientemente del voto útil. Por el voto útil en los distritos que no son el suyo, bueno, pues también hay que hacerlos. Yo en lo personal, por ejemplo, estoy apoyando a una candidata del PRI en Monterrey, y lo digo con todas sus letras, que es Marcela Guerra en el 5, que es un distrito difícil, y a una candidata del PAN en el 6, que es Ania Gómez, que es un distrito difícil, pero espero que gane. Y así sucesivamente. En el caso de Apodaca, por ejemplo, que ahí va a ganar el PRI ampliamente, porque César Garza pues tiene, entonces hay que apoyar el voto útil donde cada quien lo pueda hacer, ¿verdad? Y uno se puede enfocar pues en uno o dos distritos donde pueda apoyar, ¿verdad? Ahí en el country, por ejemplo, las cosas están complicadas porque el PAN siempre lo ha ganado, tiene una muy buena candidata, pero el PRI puso una buena candidata y Movimiento Ciudadano tiene un candidato que entonces ahí está complicado definir el voto útil. Depende del distrito por distrito, pero yo diría que lo que pueden hacer es de que todos sus amigos aquí en Nuevo León o en otros estados, de que se orienten al voto útil, estudien muy bien y que piensen en el útil, no piensen en el mejor, no piensen en su partido, no piensen en la mejor propuesta, el mejor para ganarle a Morena, ese es el verdaderamente mejor, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué opinas del voto sabio de Frena? Mira, yo he hablado con Gilberto sobre este tema varias veces, porque él dice que él está dando una especie como de sello Frena, ¿me explico? Como una garantía, ¿verdad? Y entonces yo le he dicho, mira, si tu garantía es para un candidato que no le va a ganar a Morena, pues de nada sirve. Entonces yo lo que le he dicho, bueno, alguna vez lo vimos a cierto detalle, no hemos terminado, es decir, oye, todos tus candidatos sello Frena, compáralos con todos tus candidatos voto útil. Vas a encontrar que a lo mejor el 70-80% de tus candidatos por el voto sabio, sello Frena, son los mismos que voto útil. Piénsale los otros. Ahora, yo, en mi experiencia con Gilberto, al cual yo le aprecio mucho su trabajo y su valentía, sí ha dado resultados, porque fíjate, por ejemplo, vimos, digo, es un detallito, pero te los comento porque ilustra. En el caso de Guerrero, dice, nosotros le dimos el voto sabio, o sea, el sello Frena a Ruth Zabaleta, candidata a gobernador. Le digo, oye, Gilberto, estás auténticamente loco. Ruth Zabaleta tiene 4% de la intención de voto. Hay que dársela a Mario Moreno, que es el del PRI, que está a 10 puntos de Salgado Macedonio en aquel entonces. ¿Cómo que voto sabio? Pues si no va a ganar nunca. ¿Me explico? Entonces, el voto sabio no tiene ese sentido. A mí me gusta el concepto de voto útil porque es útil para un propósito. A lo mejor es inservible para todos los demás propósitos, pero para el propósito único es muy útil. Entonces, yo creo que eso es un buen esfuerzo. No coincido 100%. Yo preferiría mejor el voto útil que el voto sabio. Muy bien. Yo creo que ya medio para ir terminando, si puedes listar así muy rápidamente o de alguna forma juntar a todos los partidos que son realmente satélites de Morena, o más bien, ¿cuál es lo que no son? Sí. Bueno, mira, yo creo que definitivamente los que no son, pues son PAN, PRI, PRD y MC. Entonces, ahí también fíjate que es una pregunta que también uno tiene que verla con objetividad. Hay una página que se llama foroparlamentario.org, que es una organización que lo que hace es que le da seguimiento a lo que pasa en la Cámara de Diputados. Entonces te dice, oye, en esta legislatura se han votado 335 iniciativas de ley en la Cámara de Diputados. De esas 335, que se han aprobado todas con el voto de Morena, porque no puede ser de otra manera, ¿qué coincidencia hubo PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano? Entonces, el partido más opositor en las 335 es el PAN. Luego, después, pues estaban muy pegados el PRI y el PRD y Movimiento Ciudadano menos opositor. Y luego te vas a, creo que eran como 90
que eran de las mismas 385, que eran iniciativas en las cuales hubo una gran discusión. ¿Quién es el partido que más se opuso? Otra vez el PAN, ¿verdad? Y así los demás partidos. Y luego, en las 25 iniciativas verdaderamente cruciales, la ley de hidrocarburos, las reformas al Poder Judicial, la desaparición de fideicomisos, todas esas iniciativas que son verdaderamente destructivas de la democracia, que sacaron con voto de Morena. ¿Quién votó con Morena? El primer lugar, Movimiento Ciudadano, independientemente de lo que diga Samuel. Eso es en la Cámara de Diputados. Entonces, sí, el Movimiento Ciudadano, dentro de esos 4 partidos, fue el que apoyó más a Morena en estas votaciones. Y el que se ha conducido como un partido auténticamente opositor, o sea, razonablemente opositor, sin duda es el PAN. Y el PRI y PRD, pues ahí en medio. Esos son los 4 partidos, digamos, que se dicen de oposición. En los otros partidos, tienen una bronca fuerte porque ellos pensaban que Morena los iba a poder apoyar para lograr su registro. Ellos lo que quieren es el registro. El registro les da 2 o 3 posiciones en el Congreso y les da prerrogativas. Y la mera verdad se las reparten muy fácilmente porque Morena dice, oye, los votos son míos, el dinero es tuyo, ¿verdad? Entonces, son dinero de prerrogativas, es importante, lo estoy simplificando. Entonces, esos partidos, por ejemplo, el PES, que es el Partido de Encuentro Solidario, que son los evangélicos, yo te diría que es un partido que ya tiene su historia, más o menos se ha conducido en algunas cosas como opositor, aunque ha ido aliado de AMLO hace 3 años. Entonces, pues yo creo que sigue siendo muy cercano a... El de redes sociales progresistas, pues es la maestra, el Esther Gordillo. Y esa, pues dicen como la maestra le diga, y es muy cercano también ahora a AMLO. Luego está Fuerza por México, que esa es el de un líder sindical cercanísimo a AMLO, eso está 100% con ellos. Y el otro, ¿cuál es? Se me olvida. Son esos 3 nada más. ¿El RSP o qué? Es redes sociales progresistas. Bueno, hay otra pregunta también aquí importante. Ahora con esto de que están supuestamente investigando a Adrián y a Samuel, ¿qué riesgo ves tú de que se cancelen las elecciones aquí? Mira, mucha gente lo comenta. Yo francamente no lo veo. Lo que pasa es de que la elección se va a llevar, ¿verdad? Entonces, si hay una diferencia fuerte a favor de uno de los candidatos, vamos a suponer que Adrián ganara por 15 puntos, está muy difícil que por la vía de litigio se cancele la elección. Yo lo veo muy cuesta arriba, muy cuesta arriba. Ahora, bueno, pues parece que ambos candidatos tienen broncas de distinta naturaleza. El tema de la fiscalización de los gastos de campaña es un temón, no, ¿verdad? Ya vimos, se cayeron 2 candidatos fuertes en el gobernador y otros menores, y se pudieran haber caído más, porque es tan absurda la reglamentación que muchas veces no se cumple. Yo no veo eso de que se cancele la elección. Yo creo que es un tirito muy difícil de echarse. Ahora, lo que sí veo es de que para Morena es un golpe fuerte, un resultado de la elección como se está previendo. O sea, no tener mayoría en la Cámara de Diputados y perder 8 gubernaturas es crisis. ¿Me explico? Muy bien. ¿Con cuál último cerramos? Bueno, hay dos preguntas aquí que se repitieron. Una es, ¿qué piensas tú de esto de que el gobierno y el presidente le está dando tanto presupuesto al ejército? Y la otra es, ¿qué tanta relevancia tiene el Congreso local, a final de cuentas, en el ámbito nacional, dado que lo que vimos, por ejemplo, con el gobernador Cabeza de Vaca? Sí. Bueno, si quieres empiezo con la segunda. Yo creo que el tema del Congreso local sí es importante. Ese es un tema que yo creo que no se ha tratado suficientemente. Yo creo que aunque Movimiento Ciudadano, es decir, Samuel, ganara la gobernatura, no va a tener mayoría en el Congreso local. Entonces, eso va a ser un asunto que hay que atender. Entonces, yo creo que ahí, yo he estado trabajando con algunas gentes, hay que fortalecer al Congreso local, hay que apoyar al Congreso local con iniciativas, con seguimiento, con cosas, etcétera. O
Sobre todo si el nuevo gobernador se va a aventar broncas, como por ejemplo la modificación del pacto fiscal, ¿verdad? Yo no creo que sea abandonar el pacto fiscal, sino simplemente modificarlo, pero en serio, son temas muy complejos, donde el cual sí se requiere un Congreso local serio, trabajador, profesional, patriótico. Entonces, sí es muy importante, lo hemos descuidado. Entonces, yo creo que hay que reforzarlo. Nosotros estamos pensando en hacer una especie como de Congreso en la sombra. Digo, les adelanto esto. Hacer un grupo que tenga una oficina a 2, 3 cuadras del donde está el Congreso actual, con 2, 3 gentes de tiempo completo y una veintena de diputados, digo, alternativos o en la sombra, el shadow cabinet que le llaman, y que ellos se dediquen a trabajar en los distintos temas. Pero un tema muy importante es la cuestión de finanzas públicas, de las cuentas públicas, etcétera, etcétera. Sí hay que apoyar el Congreso. Yo creo que aquí tienen que surgir grupos que le paren un poquito a la crítica y que sí hagan crítica en términos de seguimiento, pero que también le aporten. Es muy, muy importante. Y por el tema de lo otro, del ejército, yo diría que más que el dinero que le ha asignado, las funciones que le ha asignado, las funciones que le ha asignado es una cosa muy complicada. Por ejemplo, en el tema del aeropuerto, es una cuestión tan técnica, tan especializada, que es muy difícil cubrir sus puestos con oficiales del ejército. Lo que es el tema de los controladores aéreos, lo que es el tema de la inspección de las aeronaves, lo que es el tema de la certificación de los pilotos, los certificados de aeronavegabilidad, ese tipo de cosas. Digo, si nos faltaba capacidad, ahora con gente que pues, serán muy honestos y todo, pero no tienen los talentos. Ya hay alertas del Federal Aviation Authority en Estados Unidos de que pues pueden pasarnos a categoría 2. A mí, yo cuando fui subsecretario, nos degradaron la aviación de categoría 1 a categoría 2. El presidente Calderón por poco me ahorca. Y les comento la anécdota. Le dije, oye, momento, las broncas que nos está encontrando la Federal Aviation Authority son de un tiempo en el cual tú ni eras presidente y consecuentemente yo no era subsecretario. Tenemos, por ejemplo, inspectores, haz de cuenta, que dan certificados de aeronavegabilidad a un Airbus 320, en el cual nunca lo han volado ni de turistas, compadre. Y te requieren número de horas como piloto para poder certificar la aeronavegabilidad de ese avión. ¿Cómo le haces? No, pues nos brincábamos las trancas. Estos cuates se dieron cuenta y pues nos agarraron, pero en serio. Y la otra le decía, también cómo le haces para que yo tengo un inspector que hace ese tipo de trabajo y que gana, pues me creerías 50,000 pesos mensuales, ¿verdad? Y un piloto que vuela ese avión, pues te gana 250. Entonces, ¿cómo voy a tener yo un inspector que sea expiloto? Aparte, expilotos ni hay, porque los aviones son tan nuevos que pues no hay expilotos todavía. Entonces, es un broncón. Los países, digamos, desarrollados en aviación lo resuelven eso de manera diferente. A nosotros nos costó un año de trabajo, a mí casi un año de no dormir, chico, porque estábamos con un problema gravísimo, pero no tenía solución. Y así como había muchos problemas en el tema de la aviación, que gracias a Dios todo se resolvieron, creo yo, para bien. El sector se rearregló muy bien, pero meter al ejército a esas funciones, no, pues no lo entiendo. En ningún país está así, excepto los países, digamos, allá de Asia, donde son pequeñas dictaduras ahí, que el coronel es el subsecretario de transporte y todo lo que hace él. Es diferente. Pero, y aparte aquí, México es un país que está en la globalidad, ¿me explico? Entonces el aeropuerto, a final de cuentas, para tener sus operaciones aeronáuticas, lo tiene que aprobar Estados Unidos, porque si no lo aprueba, pues no vuelan los aviones americanos, por más que quieran. Ellos son los que autorizan este aeropuerto, dispone de todas las condiciones para que mi aeronavegación llegue a ese aeropuerto. Y si no los dispone, no lo van a dejar entrar. Entonces, esas certificaciones, Luis, vienen de organismos, por ejemplo, vamos a decir, como Mitre, por ejemplo, que fue satanizado al principio de la administración. No, que esos de Mitre, todos esos corruptos, sinvergüenzas y todos los son neoliberales. Pues sí, nomás que son los que dicen los estudios que se hagan. Y si ellos no te lo prueban, que tienen 50 años haciendo estudios y que tienen unos laboratorios de super primera, no van a entrar los aviones extranjeros.
Entonces, el problema de la militarización es el tema de no los recursos que les están asignando, sino las funciones que les están asignando. Igual el tema de las aduanas. El tema de aduanas, no nomás es ver que se están robando ahí o pasando ilegalmente en la aduana, no. Está el tema de aranceles, se llama de aranceles de acuerdo al Tratado de Libre Comercio, una serie de cosas que son muy técnicas, ¿me explico? O sea, la gente que ve las operaciones aduanales estudian carreras para eso. Hay asociaciones a nivel nacional de profesionistas civiles y de expertos civiles que ven ese asunto. Entonces yo eso lo veo delicado porque no es por ahí, ¿verdad? Y no es cuestión de dinero asignado, sino es de funciones asignadas. Muy bien, pues ya llegamos a la hora. Además de agradecerte mucho, pues hay una inquietud aquí de que las cosas siguen cambiando y pues quisiéramos dejar abierta la posibilidad de a lo mejor hacer otra un poquito más cerquita de las elecciones para ver si pues las condiciones en las que estemos platicando entonces se parecen o no a lo que tenemos ahorita. No vaya a ser que la Larrazábal se sume con Adrián o ya sabes. Sí. No, yo estoy a sus órdenes cuando ustedes gusten. Como te dije cuando nos vimos en el Starbucks, ustedes tocan la música y yo la bailo. O cuando menos lo intento. Muy bien. Y espero que sea útil y que haya sido claro lo que les expuse, lo hago con mi mejor buena voluntad y pues ojalá y sirva, ¿verdad? Pues esa es la misma intención de nosotros al organizarla y pues te agradecemos muchísimo. Muy bien. Pues ahí vamos. Órale. Saldremos adelante, ¿eh? No se apuren. Sí, yo creo que tuvimos alrededor de 200 personas. Ya pueden activar sus micrófonos todos si gustan para despedirnos. Gracias, Humberto. Gracias, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, Luis, Humberto. Gracias, Dorita. Muchas gracias. Muy interesante. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Adiós, gracias. Excelente. Muchas gracias. ¿Salir? Muchas gracias a todos. Gracias, Humberto. Luis Elizondo. Por favor, me hace valiosísima esta conferencia. Si ha sido grabada, es muy importante poder aprovecharla como apoyo para promover el voto útil con otras personas que no estuvieron en la plática. Sí la grabamos, gracias. Sí la grabamos y la vamos a compartir. Muy importante. Cuenta con ello. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por participar. Bye. Felicidades. Muy buen ejercicio. Gracias, Fernando. Gusto verte. Igualmente, Manolo, gusto saludarte. Igualmente, qué gusto. ¿Cuánto tiempo? Sí, te voy a hablar para platicar. Sí, por favor. ¿Quieres mi teléfono? Sí, lo tengo. Ok, gracias. Hasta luego y gracias, Luis. Gracias a ti, Fernando. Gracias, Alex. Buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias, Alex. Nos ayudaste bastante. Ya después nos pasas la liga, ¿verdad? Para saber cómo pasarla. Sí, ahorita, tíos, o tío Luis, si me puedes pasar tu correo, porque el de mi tía Carmen ya lo tengo, pero si me pasas tu correo, ahorita les mando el chat y le subo
la grabación a Dropbox para que la tengan. Ahí va. Ahí te lo mandé. Muchísimas gracias. Al contrario. Voy a dejar de grabar.